Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, gracias una vez más por estar aquí en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que hablemos de distintos temas de política pública, temas que inciden en los derechos y que a veces no tenemos el tiempo suficiente a hacerlo entre el corre-corre de litigio, lo que hacemos cabildeando, lo que hacemos en medio, y usamos este espacio para hablar con un poco más de calma. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y hoy excuso a nuestras dos Verónicas, la compañera Verónica Rivera Torres y la compañera Verónica González, que están fuera del país, pero le doy la bienvenida primero a nuestra subcomandante estrella, aquí la compañera Gloria Meléndez Mulero. Saludos. Saludos a todos y todas, Gloria Meléndez Mulero del programa de Apoderamiento Legal. Y tenemos a nuestra compañera, saludos cordiales, preséntate. Saludos cordiales a todos, Naomi López Rivera del programa de Alquileres Dignos. Bueno, Naomi, Glory, también tengo que darle las gracias. Ustedes saben que nosotros grabamos esto en el espacio de Webnético. Hoy excusamos al compañero Wilton Vargas Pantaleón, pero le damos la bienvenida aquí controlando este espacio o haciendo los controles en este espacio. Debo decir al compañero Diego, un aplauso para él. Vamos. Diego, saludos, bienvenido. Diego ha pasado por todas las etapas de la desesperación y el extrañamiento mientras estábamos calentando motores para abrir este podcast, pero gracias por acompañarnos y siempre agradecidas, ¿no?, de lo que significa Webnéticos para Ayuda Legal Puerto Rico y para tantos otros podcasts que se graban desde aquí. Gente, hoy tenemos un tema crucial que nos ocupa y es el tema de vivienda pública y vivienda subsidiada. Un poco se siente, y a propósito de que estamos precisamente en una tercera guerra mundial o a la entrada de una tercera guerra mundial, o de por lo menos una escalada en un conflicto bélico sin sentido que va a tener cada vez consecuencias peores, pues yo creo que vale la pena hacer la analogía de que tenemos una bomba de tiempo en lo que es la asistencia para vivienda en Puerto Rico. Pensemos en estos últimos, no solamente los últimos años, que después de María se acrecienta una crisis de vivienda, se disparan los precios tanto de los alquileres como de la venta, obviamente ayudados por la falta de política absoluta que controle lo que tiene que ver con vivienda, que pueda hacer algo efectivo con los procesos de recuperación. Y en el caso de la vivienda pública, entonces el asedio directo que hemos tenido por estas últimas administraciones, todos los secretarios que han pasado, yo creo que en los últimos 8 años, que todos han estado en reuniones con nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico y que hemos visto uno detrás de otro una incapacidad de muy variada, ¿no?, de poder hacer realmente lo que se supone que el Departamento de la Vivienda tiene que hacer, que es velar por la política pública de vivienda en el país. Y ahora se suman, obviamente, las políticas de la administración de Donald Trump, que no creen en la asistencia pública, y esto no es una especulación, esto es algo que fue incluso promulgado durante su campaña electoral, pensando en cómo reducir ese espacio de asistencia pública, ¿verdad?, y usando estas retóricas de criminalizar la pobreza, de los mantenidos, de obligar a la gente a no depender del Estado. Y entonces nos encontramos con distintas crisis. Primero, un aumento de renta sustancial que se dio bajo un reglamento que se llamó HOTMA, que Ayuda Legal Puerto Rico denunció. Antes que eso, Ayuda Legal Puerto Rico había movido al gobierno a solicitar los fondos de COVID renta, porque si ustedes recordarán, a la noche antes de que venciera el término para solicitar, el gobierno de Puerto Rico no lo había hecho. El dinero de COVID renta que nunca se utilizó efectivamente y de momento desapareció, y los desahucios en vivienda pública sin sentido, porque la misma vivienda pública administraba el dinero, seguían pasando. El hecho de administradores presentando demandas a lo loco y sin justificación para castigar a los residentes. Fast forward, salen los informes entonces, o la información sobre las inspecciones arbitrarias, o la amenaza de inspecciones arbitrarias por parte de vivienda pública a residentes de residenciales públicos, aumento en la presencia policíaca en distintos complejos de vivienda pública. Posteriormente salió lo del plomo, y el anuncio, ¿verdad?, de que 80 residenciales públicos están contaminados con plomo, incluyendo 56 niños que desde el 2022 para acá el Departamento de Salud reporta como que al menos esos han sido contaminados por plomo. Sabemos que tienen que existir muchos más, y de repente sale un anuncio, ¿verdad? Mientras no estamos hablando de la guerra, mientras seguimos hablando del lío de los malbetes, mientras seguimos hablando de ¿verdad? Estamos en Washington pidiendo la estadidad con una comisión de decenas de personas y millones de dólares. Y de repente HOT saca 3 propuestas de reglamento. 3 propuestas de reglamento que no son finales y firmes, que son propuestas de reglamento, pero que sí adelantan lo que la política pública de HOT quiere hacer. Y quiero que hablemos brevemente
de esas 3 propuestas. Primero, de lo que significan que HOT proponga reglamentos, hablar un poco de ese proceso, que no sé si solo quiere coger Glory o lo quiere coger Naomi, y entonces que vayamos una a una de las propuestas, porque nos parece que es algo que hoy se está hablando porque Ayuda Legal Puerto Rico lo sacó. Estamos en las portadas de los periódicos, estamos en todos los medios, pero sobre todo es algo que requiere mucha más importancia de lo que el gobierno le está dando. Glory. Sí, yo creo que por eso, un poquito para hablar de cómo es que y por qué es este proceso de comentarios, ¿verdad? Y un poco para aclarar bien rápidamente que cuando las agencias gubernamentales tienen autoridad para crear reglamentos, los reglamentos los crean las agencias de gobierno. Y esas agencias de gobierno, como parte de ese proceso de generar esos reglamentos, reciben y dan la oportunidad a que la gente haga comentarios y se exprese sobre ese reglamento antes de su aprobación. Ese proceso, ¿verdad?, de toma de comentarios usualmente tiene un periodo de vigencia, empiezan en tal fecha y terminan en tal fecha, y en ese espacio de tiempo las personas pueden expresarse libremente de lo que es lo que entienden sobre eso. Y cuando digo personas, me refiero a personas individuales, a cualquier persona, me refiero también a organizaciones que puedan hacer ese tipo de comentarios, a comunidades que también se organizan y puedan hacer comentarios y puedan opinar. Y esto es parte importante del proceso democrático, ¿verdad? Cuando hablamos de democracia, usualmente hablamos y la gente piensa en que vamos a votar cada 4 años y esa es la participación democrática, pero la realidad es que la democracia requiere participación y requiere muchos procesos adicionales, como por ejemplo cuando se va a aprobar una ley, pues se hacen vistas públicas, donde la gente también puede establecer cuál es su punto de vista y qué es lo que creen que es mejor en ese proyecto, si es positivo o si no lo es. Así que eso es algo similar, ¿verdad?, cuando se habla de reglamentos, y las personas pueden opinar, y en este caso lo estamos haciendo a través del internet. Hay una posibilidad para hacerlo por correo también, para que la gente pueda dejar un mensaje con su información. Y yo creo que lo medular es entender que, a diferencia de una cosa que se corrió en un momento, y que me gustaría pensar que ningún funcionario dijo eso, que esto no pasa por el Congreso. Los reglamentos los aprueban las agencias única y exclusivamente HOT. Esto no tiene que pasar por votación de ningún partido, mucho menos de Puerto Rico. Esto es votación tampoco a nivel federal. Esto es un mandato de HOT que tiene como único jefe a Donald Trump, ¿verdad? Que es quien trata de adelantar estas políticas públicas. 3 propuestas de reglamento. Voy a empezar quizás con la primera, que es una que elimina una notificación de 30 días antes de los desahucios por impago. Y que literalmente, para que la gente tenga idea, esto es una carta que reciben las personas cuando van a ser desalojadas por impago, que les avisa no solamente que deben, sino que se va a comenzar un proceso de desahucio en 30 días, pero también les avisa de cuáles son sus derechos, ¿verdad? No es una carta cualquiera, y que incluye, por ejemplo, el plan de pago, los arreglos. Naomi, el administrador, y un poco yo traigo esto porque nosotras debatimos mucho con el Departamento de la Vivienda. Llevamos 11 años funcionando de manera independiente al gobierno 100%, y cada día que pasa yo estoy más convencida de que esa es la decisión correcta. Nunca, ni un centavo del gobierno, ni un centavo, ¿verdad?, de fondos federales, de fondos públicos de ningún tipo. Y a veces, ¿verdad?, cuando sacamos cosas hacia la luz, que la idea es llamar la atención del gobierno, porque claro que hay que fiscalizar el gobierno, nos convertimos entonces en el foco del ataque. Cuando realmente esto se debe tratar de que pues cojan esta noticia para cerrar fila con los residentes. Eso es lo que queremos, que cierren, que definan postura. Naomi, el administrador dijo que esa notificación fue algo que se puso durante el COVID y que realmente pues no pasa nada si se elimina, que hay otros procesos que se utilizan en beneficio del residente. ¿Por qué es tan importante una notificación 30 días antes de un desahucio? Realmente hay que entender específicamente en lo que son los programas de sección 8, que lo que son los planes administrativos, que son, ¿verdad?, la normativa encargada de regir lo que serían los derechos de los residentes en vivienda pública, en sección 8, tiene como consecuencia la ausencia de estas notificaciones, que una persona va a ser desplazada. En otras palabras, puede iniciar, se acaba el contrato de sección 8 y al otro día la persona puede estar en los tribunales. Esta notificación de 30 días es la que permite darle a la persona un periodo razonable para prepararse, ya como menciona Ariadna, llegar a algún tipo de acuerdo de pago o hacer el pago. A lo mejor ocurrió algún tipo de incidente, notificarle al arrendador: mira, tengo el dinero, es que ocurrió este problema con mi familiar. Que eso necesariamente no excusa el incumplimiento, pues claro, pero se tiene que hacer la gestión. La ausencia de esta notificación, de hecho, quizás hay un error. Claro, pues, o sea, hay distintas razones por las cuales una persona no tiene la capacidad en esa fecha en específico para pagar la renta. Estamos hablando de personas que tienen escasos recursos, o sea, vamos, literalmente, no solamente elementos económicos, elementos de transportación, y todos esos elementos se tienen que tomar en consideración, y así se estaba haciendo de acuerdo a la reglamentación, ¿verdad?, federal, y
eliminar, o sea, revocar esta notificación va a tener como consecuencia, y de verdad no tengo ningún tipo de duda de eso, que en los casos de desahucio, específicamente, vamos a ver un aumento en los casos de desahucio, en los casos de sección 8, o sea, eso y también en vivienda pública, basta decir que casi el 93% de la gente que va a vivienda pública a los procesos de desahucios por impago, estas vistas son bien cortas, se alargan cuando hay un abogado, pero de ordinario estas vistas pueden durar 15 minutos, así se calendarizan en los tribunales. El 93% de la gente va sin representación legal, cuando el 100% de las ocasiones quien demanda vivienda pública tiene un representante legal. Este tiempo también es medular para que la gente sepa que tiene derecho a buscar un abogado y lo encuentre, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué interés puede tener una administración en eliminar una notificación como esa? Pues parecería ser desplazar. O sea, desplazar a las personas que actualmente se encuentran en sección 8, que actualmente se encuentran, ¿verdad?, en otros programas subsidiados. Y esta noción, ¿verdad?, de eliminar las pocas protecciones que tienen los residentes. Y volvemos, y esto hemos sido bastante enfáticos desde Ayuda Legal desde el comienzo. O sea, sacar una persona de vivienda pública, sacar una persona de sección 8, sacar una persona a la calle. Porque es que no hay más nada, exacto, no hay más nada. El nivel y el costo de la renta en este país es insostenible. Así que decirle a todo el mundo, váyase para la calle, váyase para sus carros. Eso es lo que va a tener como consecuencia una reglamentación hacia el final. Sí, yo leía en estos días los comentarios, ¿verdad? Porque somos un poco masoquistas. Y leía los comentarios de una de estas publicaciones diciendo que, pero es que en la vivienda privada no te tienen que notificar, no te tienen que dar los 30 días. Y yo decía, pero ¿cómo es que eso es bueno? Exacto. Porque mucha gente nos llama diciendo, no, pero es que me tienen que dar 30 días pensando en que le tienen que dar oportunidad. Porque y es lo terrible. Razonable, exacto. Claro. Lo razonable es que la persona te pueda decir, mira, prepárate para que tú te puedas ubicar, porque uno no consigue vivienda de un día para otro, recoger todos los motetes para después mudarte, buscar quien te mude, que la otra casa esté en condiciones. Si tienes niños, ¿a dónde vas a mudar los niños para evitar una intervención del departamento de la familia? Lo mismo si eres cuidador de adultos mayores. Entonces, ¿cómo es que esa reglamentación de 30 días, lo que deberíamos estar haciendo es que se establezca en todos los tipos de alquiler, no eliminarla en todos? Es un absurdo, porque la persona que no quiere tener ese tiempo de 30 días lo que hace es dispararse en el pie definitivamente. Correcto. Y que al final hay que entender también, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, y vamos a verlo desde la otra moneda, esto va a ser un proceso bien oneroso para los arrendadores también. Claro. O sea, la gente lo ve como, no, voy a poder acudir a los tribunales. Acudir a los tribunales no es fácil. O sea, el simple hecho de tener que pagar todos los aranceles y todo el proceso, cuando razonablemente hay un proceso que te permite notificar con tiempo, ver la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de llegar a los tribunales. O sea, esta notificación lo que va a causar es problemas para ambas partes, para todas las partes, para la PH, para los arrendadores y para los inquilinos. Sí, definitivamente. Yo creo que un poco, ¿verdad?, lo terrible es la reflexión o el repetir como un papagayo que escuchamos en la calle, que vemos en las redes sociales, desde una perspectiva bien punitiva y bien poco empática con la gente que alquila. Claro. Sin darse cuenta que todo el mundo se va a afectar, ¿verdad? Sin darse cuenta que es un problema que vamos a tener todas, y que va a hacer al país un país más vulnerable y un país más difícil. Y esta reglamentación de los 30 días no es la única que va a estar cambiando. Hay otros cambios adicionales que se están proponiendo. Correcto. ¿Cuáles son? También está corriendo la reglamentación relacionada a los mixed families. Cuando hablamos de mixed families nos referimos a familias mixtas en el término, ¿verdad?, de estatus migratorio. Estatus migratorio, correcto. ¿Qué significa esto, verdad? Actualmente, ¿cuál es la reglamentación aplicable? Mucha gente, ¿verdad?, se menciona, que en vivienda pública no hay personas sin papeles, porque literalmente esas son las expresiones que se utilizan, lamentablemente. En vivienda pública viven familias mixtas. Literalmente esa es la protección. ¿Y qué significa esto? Que una persona que vive en un residencial público con un estatus migratorio no regular puede vivir con otra persona, ¿verdad?, como parte de su núcleo familiar, que sí tiene un estatus migratorio. Por ejemplo, regular. Nosotros somos los hijos que nacimos en Puerto Rico, somos adultos, estamos en vivienda pública y tenemos a mamá, que mamá es un inmigrante que nunca regularizó su estatus. Eso es una composición familiar bastante común. Claro. Sí, aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, no tenemos números, que hasta cierto punto creo que es bueno no tener números por razones que no voy a abundar. Pero eso nos deja ver, ¿verdad?, que va a haber un impacto específicamente en las familias aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere hacer la eliminación de lo que sería la asistencia prorrateada? Que una familia que se encuentre, ¿verdad?, que no pueda probar, un individuo en esa familia que no pueda probar su estatus migratorio, va a ser sacado de vivienda pública, que va a tener como consecuencia que se vaya toda la familia. Entonces,
esta reglamentación especifica que lo tienen que hacer personas mayores de 62 años. También se tiene que presentar por cada uno, ¿verdad? De los miembros de ese núcleo familiar. Y ahí quiero hacer varios señalamientos. Sí. Aquí no hay una excepción por viejo. No. En el caso de mixed families, no hay excepción por diversidad funcional. Correcto. No importa que mamá esté encamada, no importa que ese inmigrante necesite mi cuidado, no importa nada. Ayer se reportó incluso en los medios, una de las cosas que decía el administrador es que hay personas inmigrantes que pueden vivir en los residenciales públicos y daba el ejemplo de alguien que está en el estatus de regularización. Hay unos inmigrantes que son elegibles para recibir asistencia, pero los inmigrantes no elegibles, que no necesariamente es un inmigrante sin papeles como se dice, es un inmigrante que no cae bajo alguna de las clasificaciones, estas familias van a tener que escoger de facto entre quedarse sin techo o separar a su familia. Y eso es una condición imposible. Sí. Es literalmente forzar a la gente a el último estado, ¿verdad?, de persecución de estas familias inmigrantes que hemos sacado de las escuelas, que hemos sacado de sus trabajos, que hemos sacado de los espacios de reunión pública, pues ahora también es sacarlos a la calle, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante, porque pues es una realidad en el país. Vamos a hablar de la tercera. Hay una tercera orden, que está la más que ha gestionado atención, y yo creo que eso responde a varias cosas. Primero, porque tiene que ver con un requisito de trabajo que se le podría imponer a las familias que viven en vivienda subsidiada en todos los programas, que son hasta 40 horas de trabajo como una condición para tener la asistencia. También incluye la cuestión del término. Un término máximo para vivir en vivienda pública, quiero atenderlos separados, pero quiero decir que me parece que una de las razones por las que trae tanta atención, además de por el hecho de que le pone un término límite, es porque esta es la orden que permite justificar todos los prejuicios contra la pobreza que tiene la gente en el clandestinaje de su conciencia o muy exteriorizado. Desde esos mantenidos, hay que ponerlos a trabajar, viven del mango bajito, es que yo tengo que trabajar todos los días y ellos no trabajan, ellos no pagan renta, o en la vivienda pública era temporera, ¿verdad? Y se permite un poco, aunque es la más preocupante, a mí me parece la de más, ¿verdad? Por muchos sentidos, es literalmente la que permite que despilfarremos todos los odios a la vez. Sí. ¿Verdad, Gloria? Claro que sí. Y yo creo que yo no puedo parar de pensar en la PRUORA, que fue una ley que aprobó Bill Clinton, donde eliminaba lo que se llamaba antes el welfare, que no era nada más que una ayuda económica sin límite, o sea, sin límite de uso. Por ejemplo, el pan tiene el límite de que solamente lo puedes usar en alimentos, ¿verdad? Pues el welfare era lo que se conoce como el welfare era una ayuda en cash para que las personas pudieran comprar otras cosas como productos de limpieza y otras cosas relacionadas a la salud. Tampoco no era cosa tan grande porque eran 83 pesos mensuales lo que le daban a las personas, ¿verdad? Que no era que tú te hacías rico, obviamente, con esa ayuda, pero que sí podía ayudar a las personas más pobres de los pobres a tener un recurso de $80 mensuales para poder pagar deducibles de medicamentos, para poder comprar escobas, para poder comprar productos de limpieza, productos de higiene personal y otras cosas. En ese momento, para el tiempo de Bill Clinton, estamos hablando de los 90, se aprobó una ley que eliminaba ese programa y lo sustituía por el programa que se conoce ahora como el programa TANF. Y esa ley que aprobó el programa TANF tenía un nombre bien bonito que decía que era la reconciliación de responsabilidad personal y oportunidad laboral. Yo quiero que ustedes me digan cómo es que eso verdaderamente, desde los 90 que se está diciendo, ha resuelto el problema de la pobreza en Puerto Rico, de hecho, y en Estados Unidos. En 1996 aquí se empezó un programa para que la gente empezara a trabajar de Working Families, se empezara a trabajar desde los residenciales públicos. A partir de ahí, pero eso no llegó a ningún lado en gran medida porque tanto, ¿verdad?, como hablábamos esta mañana en un programa de radio, además del asunto de la burocracia estatal y federal, hay un asunto de cómo tú fiscalizas que todos estos PHA, que en Puerto Rico hay 77 PHA, cómo tú fiscalizas que estos PHA o estos administradores de vivienda pública, incluyendo los de los estados, realmente cumplan con fiscalizar esos requisitos. Claro. O sea, no saben ni qué edificios tienen plomo, van a saber exactamente cómo fiscalizar. Pero además se parte de la premisa de que la gente en los caseríos y la gente en sección 8 y en otros programas de vivienda subsidiada no trabajan. Exacto. ¿Verdad? Como si fuera falso, o como si no pagaran renta, cuando hay mucha gente en los residenciales públicos pagan renta. Claro.
Y pagan rentas que no necesariamente son rentas como la gente pensará, 50 pesos. Igual que es importante que la gente sepa que la gente de sección 8 trabaja y que hay un trabajo que se hace no remunerado, que está ahí vivo, ¿verdad? Y que es el trabajo que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con trabajo de familias que les encantaría poder ir a trabajar, pero tienes 3 nenes chiquitos, aunque no tengan diversidad funcional y tampoco hay estrategias para darle cuidado a esos nenes chiquitos. A lo que voy es que los panoramas son bien complejos, pero también que el desmantelamiento del sistema educativo, desde las escuelas públicas. Mira, esta mañana hablaba con una persona que es de Canales, que me contaba que cuando se cerró la escuela Alejandrino después de María, se les dijo a los muchachos que se les iba, que no pasaba nada, que iban a ir a otra escuela y que iba a pasar una guagua escolar y los iba a llevar. Y él me decía, cerraron la escuela que estaba dentro de la comunidad, dentro del caserío. Y cogieron y la guagua funcionó 2 meses. Al tercer mes ya no había guagua. Los muchachos se quedaron sin estudiar, los nenes, pues estamos viviendo las consecuencias, ¿verdad? De cómo va a haber movilidad social. ¿A qué trabajos van a ir? ¿Cuáles son los trabajos? Porque ¿cuántos Burger King hay en Puerto Rico? Porque eso es lo que se vislumbra. Incluso los proyectos de capacitación vocacional son trabajos mal pagos escasamente, ¿verdad? Claro. Y la pregunta es, ¿qué movilidad social realmente para ir a competir en qué mercado? Cuando tú eres del caserío, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes han llegado a donde mí o cuántas personas llegan a donde mí y me dicen, lo que pasa es, Missy, que cuando yo voy a solicitar y yo pongo aquí la dirección, que yo soy de Llorens, nadie me va a coger, No por me eso es que cogen. yo uso la dirección de Titi, que vive, Correcto. mira, en Carolina. Correcto. ¿Ah? Y ahí es que entonces me cogen el trabajo. Eso existe. Eso claro que queremos que la gente pueda trabajar, porque desde donde, por lo menos desde donde yo estoy ideológicamente, yo creo que el trabajo dignifica. Claro. Y que es importante que la gente trabaje. Claro que es bien importante, pero tienes que establecer las condiciones para que esa transición pase, que claro que lleva años y la gente dirá, pero ¿cuánto tiempo? Esto no puede ser permanente. Claro que no. Pero es que la transición nunca empezó porque es que es bueno politizar con la pobreza. La pobreza le conviene a los partidos políticos, que la gente dependa de la nevera de la estufa a cambio de que te pongan el letrero de tu cara fuera del balcón. Pues eso necesita ese sistema de pobreza que la gente nunca salga, porque quien nunca sale es alguien que tú puedes fácilmente controlar, es un público cautivo. Correcto. Y que cuando no te convienen, pues le tiras la mala de las drogas, de la criminalización, de los puntos de ahora, del mantengo, Sí. del maltrato, de que no pueden cuidar niños, ¿verdad? Pero cuando te convienen, pues entonces son el centro, porque es los votos que tú necesitas. Así que quería decir eso del trabajo y que estarían exentos, según esta propuesta de reglamento, los viejos, mayores de 61 años, los menores de edad, estarían exentas también personas que cuiden menores de 6 años. Estudiantes. Estudiantes y algunos casos de estudiantes, y también estarían exentas personas con diversidad funcional. Pero entonces llegamos a lo del límite de tiempo. Y quiero parar aquí. Hay un término, hace mucho tiempo, Trump venía diciendo y se habían liqueado planes y propuestas como esta, donde él le hablaba de ese término de 2 años y se hablaba en un momento de 2 a 5 años. Pues esta propuesta establece que los administradores pueden poner un tiempo que nunca puede ser permanente, nunca a largo plazo, y ponen un término guía de 2 años. Y dice, ayer, ¿verdad? El administrador, en vez de utilizar el momento para decir cuál es su postura, dijo que estábamos desinformando, en referencia a nosotras, que estábamos desinformando porque esto no lo aplicaba ni a viejos ni a personas que tuvieran niños con diversidad funcional. Las reglas solamente excluyen lo que se llama en inglés elderly families o disabled families. Un elderly family es una familia que está capitaneada por un viejo o su esposa o su esposo. En el caso de los disabled families es una familia que está capitaneada, que es el jefe de familia, es una persona con diversidad funcional, él o ella y su esposo o su esposa. No incluye si hay niños con diversidad funcional en el apartamento. No incluye si hay un viejo que yo cuido porque es papi, porque es mami, porque es titi. ¿Qué va a hacer vivienda pública con ese término? Naomi, ¿qué va a hacer? Pues esperamos que ¿Cuál tú crees respondan. que es la postura? No, ese es el problema y creo ¿Hay que una postura? esa es la cosa. Creo que entraste al punto, ¿no? O sea, la razón por la que nosotros hacemos estas expresiones relacionadas, ¿verdad? Con fiscalización, más allá de que como organización siempre hemos sido bien vocal en cuanto a eso, es porque queremos que el gobierno responda, ¿no? O sea, esta noción de exponer esta reglamentación no es un interés de atacar al gobierno, es todo lo contrario, es que como PHA, específicamente ABP, que es la más que maneja, ¿verdad?, lo que serían la mayoría de los programas de subsidio, los fondos federales relacionados a la vivienda, ¿cómo ustedes van a responder
ante este peligro que se van a estar enfrentando los residentes y los participantes de sección 8. Nosotros no estamos aquí, ¿verdad?, para estar en medio de estos problemas. Lo único que deseamos es que la ADP se exprese. Queremos que los líderes también de los residenciales públicos se expresen, y ese es el llamado. No estamos aquí, por lo menos en esta etapa, todavía echando culpa, porque todavía hay tiempo para comentar. Que cumplan con el periodo, tienen 30 días. Yo creo que es importante que el departamento, y esto lo he dicho todo el día de hoy, de la vivienda, la administración de vivienda establezca cuál es la postura. Si la postura es, sí, creemos que los residentes deben tener que ponerle un criterio de hora, pues que lo digan, y cuál es el plan para llegar ahí. Porque el plan no puede ser quien no trabaje mañana 40 horas, o cuando se apruebe el reglamento. Estos reglamentos ahora están en etapa de comentarios, los comentarios vencen entre el 21 de abril y el 1 de mayo. Es importante que en ayudalegalpuertorico.org o llamando a nuestras oficinas pueden conseguir ayuda, ¿verdad?, asistencia o orientación de cualquiera de nosotras o a través de nuestra administradora de cómo se presentan los comentarios. Vamos a estar ofreciendo esa asistencia. Pero importante que lo que yo quisiera saber es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y si estás de acuerdo, ¿cuál es el plan? Y si no estás de acuerdo, pues vamos a cerrar fila con los residentes. Este es el momento de cambiar el tema de los malbetes. Vamos a cerrar fila, vamos a hablar de vivienda. ¿Tú te imaginas qué concepto? Pues vamos allá y vamos a cerrar fila con los residentes. Este no es el momento para atacar ayuda legal. Este no es el momento para decir que no estamos viendo. Este no es el momento para decir eso no viene para acá, para ser negacionista. De hecho, cada vez que dicen que algo no viene para acá, viene para acá más rápido. O sea, ahorita antes dijeron que aquí lo dirán no va a llegar, ¿sabes? ¿Ahora es qué es? O sea, lo traigo porque este es el momento para definir postura. Con el caso del término, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo para alguna gente? Pues ¿para qué gente tú estás de acuerdo? Pues vamos a hablarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Estás de acuerdo para los jóvenes que están en posibilidad de fuerza trabajadora? Ok, ¿cuáles? ¿Cuántos hay en vivienda pública de esas? ¿Cuántas son mamás solteras? ¿Cuál es la posibilidad de movilidad social? En 2 años, yo te hiciste un estudio que este año están bien y el otro que viene están mejor, y así la gente ya en 2 años es todo lo que necesita asistencia pública. ¿Quién va a empezar a contar ese tiempo? ¿A quién le va a tocar? ¿Cuál es la posición de los alcaldes? A lo que voy es que hay unas preguntas de política pública que hay que hacerse, además de buscar las posturas, y yo pienso que de la secretaria, de la gobernadora, del administrador, de los alcaldes que manejan programas de sección 8 y vivienda subsidiada. Yo pienso que todos deben estar, y ya hay alcaldes que se han estado comunicando con ayuda legal, y yo pienso que eso es importante, ¿verdad?, a través de sus oficinas. Yo sí te tengo que decir que si entonces tú crees en lo del término, también hay que decirlo, pero también tener un plan B, porque aun cuando tú te pongas, ¿qué va a pasar si eso se aprueba? Claro. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué va a hacer el administrador? Va a decir, no, yo no voy a dar 2, voy a dar 5. Pero voy a ofrecer estas transiciones. Porque tiene la posibilidad. Hay discreción. Tiene discreción, y eso es importante como que lo está sepamos. propuesto. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuál es el plan B? Si esto se aprueba, ¿dónde tú vas a meter la gente? Porque es que esto no es algo que está a futuro. Esto es algo que va a pasar. Tan pronto se pase el periodo de comentarios y se evalúe por la agencia, esto va a pasar. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que estar pendientes a la posibilidad, porque el gobierno no es solamente bregar con lo inmediato, con lo que está aquí, con lo que ya pusieron a la gente contra la espada y la pared. El gobierno se supone que planifique porque administra, y no hay administración sin planificación. Sí. Nayemi, ¿cómo tú lo ves? Yo siento que específicamente en relación a esta reglamentación, específicamente la obligación, ¿verdad?, de trabajar, yo tengo ciertas preocupaciones en la redacción de la reglamentación en sí misma. Entre ellas es que de la reglamentación surge un elemento de deferencia que se le da a la administración. La administración decidirá cómo va a evaluar. Literalmente hay una oración que dice, pueden evaluarlo verificando cada semana, cada mes, cada año, de acuerdo a lo que determine la administración. De nuevo, o sea, establecer ese elemento de discreción en Puerto Rico, como dijo Arianna, con las 76 PHAs que hay aquí, eso va a ser un desmadre. O sea, vamos a tener en las PHA donde hay una gestión correcta, varios ciudadanos o participantes que van a estar literalmente chavados, culpando la palabra, mientras vamos a tener otras que no hacen la gestión de verificar entonces un ejemplo el cumplimiento de los términos. Pues no hay ningún tipo de conflicto. O sea, ese elemento de hagan lo que ustedes quieran, trabajenlo como ustedes quieran, nunca nos ha servido específicamente en Puerto Rico. ¿Qué ejemplo tenemos? El plomo. Con la situación que ocurrió con el plomo, teníamos hasta claves y reglamentaciones directas para el cumplimiento. La ausencia de supervisión, pues por la razón que sea, ¿verdad? No teníamos a los federales encima verificando cómo se gestionaba el plomo. Solicitan ahora esos documentos. ¿Y qué ocurrió? No tenemos la información. ¿Qué nos asegura a nosotros? ¿Qué les asegura, verdad, a los residentes? Que esa información del cumplimiento de trabajo se va a mantener y se va a guardar con el elemento de exigencia que se merece para no evitar ser sacados del programa de vivienda pública, o el programa de sección 8. Es una situación bien preocupante. Así que, ¿verdad? Sí. Por eso le decimos, hay que comentar. Yo siento
Yo siento que este es un momento también para atender ese chorro abierto, como decía Ariana ahorita, de criminalización, rechazo y blatant prejuicio a los residentes de vivienda pública. Aclarando que no necesariamente y no mágicamente el requisito de trabajo va a eliminar la pobreza, ni va a lograr que la gente salga de entornos de pobreza, que muy probablemente en una isla que está todavía en quiebra, después de 10 años con la Junta de Control Fiscal, en una isla donde la situación, la tasa de desempleo está terrible, que no se ha hecho nada para adelantar el proceso económico puertorriqueño, que no sea esperar por fondos federales, que no tenemos un espacio educativo sólido y que al contrario se ha ido debilitando por tanto tiempo. Dentro de ese contexto esperar que las personas, y que la semana pasada estaban hablando de volver a bajar el salario mínimo a 7.25. Claro. Entonces, dentro de ese contexto, esperar que mágicamente ese requisito de trabajo logre sacar a la gente de la pobreza y acabar el mantengo es irreal. Y algo importante para decirle también a la gente que está estirando todo este odio y a modo de cierre, ¿verdad? El hecho de cada desahucio en vivienda pública no hace que tu vivienda esté más segura. Cada vez que sacan a una persona de un residencial o cada vez que a la gente en la sección 8 las amenazan con quitarle la casa, no te da a ti más seguridad en la vivienda. No. De la misma manera en que cada vez que se vacila a la gente de los cupones o se criminalizan los cupones o alguien pierde los cupones, a ti no te dan más dinero en el banco. ¿Por qué? Porque aunque nos obligan a mirar para abajo para criminalizar la pobreza, se nos olvida que la visión tiene que ser siempre hacia arriba, hacia quienes administran, ¿verdad? Como ahorita tú contabas el ejemplo de vivienda privada que no te notifican, pues que te deberían notificar, pero ¿para qué tú quieres que los demás estén más fastidiados porque tú estás fastidiado? ¿Verdad? Los derechos no son un bizcocho que tú das pedacitos y se gastan, eso no es, los derechos no se gastan, no se acaban, no se gastan. Y yo creo que eso es algo importante. Para cerrar un poco desde Ayuda Legal Puerto Rico, el compromiso es comentar, nosotras vamos a estar presentando nuestros comentarios ante los medios este próximo martes, ya en estos próximos días. Vamos a estar haciendo también una actividad con distintos líderes comunitarios. Estamos atendiendo a personas que quieran presentar sus comentarios a través de nuestra oficina o a través de nuestro portal ayudalegalpuertorico.org. Pero sobre todo haciendo el llamado al gobierno, a los gobiernos municipales, de que este es el momento de cerrar fila con los residentes y adecuar lo que se está proponiendo a la realidad del país, que es una realidad de un país con una crisis de vivienda, con un nivel de pobreza y de desigualdad acrecentándose, y donde, la verdadera pobreza es literalmente esta, que esto es un tema medular y que si no lo saca a la luz una organización, a nadie parece importarle, principalmente al gobierno. Esa es la verdadera pobreza, esa es la falta de movilidad. Y la gente en residenciales públicos no es desechable. No tienen un gancho que tú los sacas así del closet cuando vienen las elecciones y vuelves y los metes cuando se trata de hablar de desarrollo del país. Así que dicho eso, gracias. Diego, sobreviviste a nosotras. Hicimos aquí un cambio radical de personalidad cuando el micrófono se abrió. Claro. Y eso me parece fantástico, nuestra capacidad histriónica. Naomi, gracias por venir. Un placer siempre. Que sea más. Sí. Y Glory, hacia la victoria de la idea. Siempre. Hacia la victoria eso es así. Bueno, mucho gracias.